Bienvenidos a esta quinta sesión de la serie Haz del Derecho tu Derecho, intitulada el día de hoy Fortalezas y debilidades en las redes sociales. A nombre del doctor Ruperto Patiño Manfer, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, jefa de la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida y los invitamos para que pasen a estar un rato agradable con nosotros y nos acompañen para abordar el siguiente tema, que es las fortalezas y debilidades, en compañía de nuestros especialistas, a quienes vamos a presentar en unos momentos más. Les agradecemos su presencia. Quiero comentarles que el objetivo de esta ocasión, de esta serie, es reflexionar sobre el alcance y potencial de las redes sociales y asimismo queremos evaluar los puntos débiles que se presentan en estas redes sociales. Para dar comienzo a la serie, me voy a permitir presentarles a nuestros invitados del día de hoy. La doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, que además de ser jefa de la División de Universidad Abierta, es catedrática de nuestra Facultad de Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, Lucy, por la invitación. Gracias al doctor Francisco Cervantes. Gracias. Asimismo tenemos a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz. Ella también es egresada de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Ella es docente en el Sistema de Universidad Abierta desde 1996 y de Derecho Administrativo en el Sistema Escolarizado de la Facultad de Derecho. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, doctora. También tenemos aquí al doctor Julio Alejandro Telles Valdés. Él es catedrático de la Facultad de Derecho, profesor de la materia de Derecho Informático, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones e Investigadores Nivel 2 y presidente de la FIADI, que es un organismo internacional en materia de informática y derecho. Buenos días, Lucy. Encantado de estar aquí en este programa. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar con los cuestionamientos que podemos hacerles a nuestros invitados, les voy a pedir que pasemos a una cápsula introductoria de este tema. Adelante. Día a día, las comunicaciones personales realizadas en el ámbito virtual han experimentado importantes transformaciones en su funcionamiento y estructura, las cuales son fáciles de observar. Primero, en el uso de la mensajería instantánea y poco después, en el uso de lo que se conoce como red social. La red social constituye un entramado de relaciones humanas cada vez más utilizado por millones de personas en todo el planeta como una de las principales formas de comunicación. Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, Orkut, YouTube son algunas de las redes sociales que en sí mismas conllevan múltiples beneficios y a la par riesgos y peligros, como amenazas informáticas y comisión de distintos ilícitos. Millones de personas comparten en estos espacios cibernéticos de diálogo y conversación diversos aspectos de su vida, datos, pensamientos, imágenes, en general información. Lo anterior las convierte en un valioso instrumento en lo personal, familiar, laboral, comercial o científico. Más aún, trascendiendo estas esferas,
las redes sociales han jugado un papel medular en las movilizaciones sociales y políticas de los últimos tiempos. La relevancia de las redes sociales en la configuración y estructura de las relaciones humanas hoy en día se hace patente en nuestro mundo globalizado, al punto que se habla de una cuarta generación de derechos humanos: el derecho a la información, a la comunicación y al ciberespacio. Bien, ya estamos de regreso. Yo quiero recordarles a todos los televidentes que este programa se enriquece precisamente con sus llamadas, nos retroalimentamos, hagan ustedes preguntas, comentarios, y para ello les voy a dar los números telefónicos. Tenemos el 5622-8718, 5622-8720, 5622-8728. Correo mirador@coaed.unam.mx, y también pueden pasar a la página web que tenemos, es mirador.coaed.unam.mx. Está pasando en la pantalla, esperamos su llamado. Vamos a iniciar el tema y sería tal vez interesante que nos platicaran, doctora, ¿por qué se le llaman redes sociales? Bueno, una red social es un campo relacional de personas que se establece a través de distintas conexiones o articulaciones entre los usuarios, los cuales ponen a disposición de sus contactos toda una serie de información, intereses, actividades en común para que sea vista precisamente por esta red de usuarios, ¿no? El vocablo red de usuarios alude a una metáfora, ¿no? A ese instrumento construido a través de nudos enlazados, ya sea de cuerda, de alambre, solo que aquí, en este concepto de redes sociales, este entramado, la urdimbre de este entramado se forma a través de interacciones humanas, ¿sí? Con la finalidad del intercambio de diálogo, de conversaciones, de que haya una retroalimentación. Son redes sociales que están permanentemente abiertas, permanentemente en construcción, y que facilitan la comunicación entre distintas personas, grupos, instituciones. Básicamente esa es la idea de lo que es una red social, siempre abierta, siempre en construcción, y a la cual pueden acceder personas físicas, personas morales, instituciones. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Pudiera abundarnos sobre este tema? En las redes sociales nada más se relaciona con la cuestión cibernética, ¿existen otras? ¿Cuáles son de las que vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tipo de redes sociales? Mire usted, Lucy, actualmente nos encontramos dentro de lo que es una segunda fase de lo que es Internet. Esto se conoce como las web 2.0. Dentro de este entorno ubicamos básicamente tres elementos muy importantes: las llamadas wiki, quizás uno de los más significativos es la Wikipedia. También tenemos los blogs o bitácoras, y quizás el que está obteniendo ahorita más realce son precisamente las redes sociales, y en estas redes sociales están destacando Twitter, Facebook y YouTube. Como usted sabe, están permeando cada vez más dentro de esta sociedad de la información y del conocimiento, y así precisamente el título del programa es muy evocador, así como denotan una serie de fortalezas, de elementos muy bonancibles para quienes los utilicen. También pueden engendrar una serie de peligros que seguramente después estaremos abordando en el programa. Así es. Doctora, ¿cómo es que se insertan las redes sociales en el derecho? Estas redes, ¿cómo las vamos a ir vinculando con el derecho, doctora? Bueno, tiene varias formas. En el terreno educativo, por ejemplo, lo tenemos perfectamente establecido en la educación a distancia. ¿Por qué? Porque precisamente los usuarios crean en línea estas comunicaciones. Obviamente lo crean, como lo dijo el doctor Telles y como lo dijo la doctora Lupita, con una finalidad de intercambiar conocimiento, intercambiar información. Eso es desde el punto de vista lícito, ¿no? Las más famosas, como lo señala certeramente el doctor, pues es Facebook, es un Twitter, es un YouTube, donde podemos encontrar N cantidad de videos. Además, no hay una forma para tener un control de lo que se sube. Se puede subir toda clase de videos en un momento dado sin
tener un responsable que detectar. En el terreno educativo, pues sí, cuando se trata de una institución de educación superior o de educación media, crea precisamente su sistema a través de una plataforma que en este caso de la UNAM, de la Facultad de Leyes, es la famosa plataforma Model, que nos permite interactuar desde aquí con 9 sedes de la Facultad de Leyes en el ciberespacio. Y el ciberespacio obviamente nos va a permitir tener determinados fenómenos como pueden ser conductas lícitas, conductas ilícitas. Sí. Para irnos adentrando un poco más, la doctora ya nos comenta una de las fortalezas que tienen las redes sociales. Doctor, ¿qué otras fortalezas, qué otros beneficios aportan las redes sociales para después irnos al estudio de aquello que no favorece, ¿no? ¿Qué nos podría usted platicar de alguna otra fortaleza? Con mucho gusto. Piense usted el caso de las wikis, en el sentido del poder crear, en su caso editar nuevos contenidos y que podamos irradiarlos a través de estas redes cibernéticas a nivel mundial. Pensemos en Facebook. En principio, el principal destino era ubicar a viejos amigos, a parientes que quizás les habíamos perdido la pista. Entonces, por eso es que también tenía ese sentido social. Ahora realmente se ha venido distorsionando y se ha encauzado más hacia otros derroteros, pero básicamente comentarle que es una forma en que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, sus puntos de vista, y yo siempre lo he dicho, expresar pensamientos y sentimientos. ¿Alguna otra? Sí, doctora, la Mira, escuchamos. en este sentido me gustaría comentar que es una estructura sumamente plural a la cual se le ha calificado de ser altamente democrática, porque a la cual tienen acceso desde las personas poderosas en todos los ámbitos, económico, social, político, pero también la sociedad civil común, así como vamos a llamarle en este momento como los excluidos, aquellos que no tienen voz. Y una vez que estas personas ingresan a la red, todos, absolutamente todos, tienen, como se dice coloquialmente, voz y voto. Todos tienen un peso, todos son escuchados, todos se han visto. En este sentido, se dice que las redes sociales son altamente democráticas. Sería también, en un momento dado, otra de sus fortalezas. Sí, y yo creo que a lo mejor también la doctora nos pudiera avanzar un poco de estas fortalezas con las que estamos planteando de las redes sociales para efectos de la política, doctora, ¿también tiene algún beneficio? Completamente. Ustedes recordarán que Obama, el presidente de Estados Unidos, gana precisamente su candidatura por el peso que tiene en un momento dado la publicidad electrónica. Materialmente ya todo el mundo nos encontramos enlazados desde un teléfono celular que tiene cargado el internet, que tiene cargado el Yahoo, el Google, todos estos mecanismos que nos permiten estar en cualquier parte del mundo y tener interacción con cualquier ser humano, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, en el sistema de educación a distancia, el e-learning, que es el autoaprendizaje y sobre todo en línea, nos permite tener alumnos desde Estados Unidos, en Suecia, en Japón, y es una realidad. Si vemos nuestra matrícula de estudiantes, se encuentran en todas partes del mundo y los muchachos se conectan precisamente por el ciberespacio. En el terreno democrático, pues las elecciones ya existe el voto electrónico, el voto del mexicano en el extranjero, en donde mal o bien puede él tener un conocimiento del país, de la evolución de los sexenios, precisamente porque en la red se encuentran cargados en la plataforma, mejor dicho, en la línea, N cantidad de videos, ¿no? Y se conecta a sí mismo con otros usuarios que le permite informarle de cómo está la situación en nuestro país, aunque físicamente no se encuentren aunque aquí. no estén aquí. Claro. Y también entonces tenemos beneficios de carácter cultural, de carácter político, educacional, económico. También. Así es. Y podríamos aumentar algún otro social, decía Educativo. usted, educativo. Claro, son distintas índoles y en efecto, ahorita como Comercial. mencionaba la doctora Alma Ríos, es muy importante porque en los próximos comicios del año 2012, el escenario que se estará presentando en las redes sociales respecto a los distintos candidatos, tanto a la presidencia de la República, senadores y diputados federales, va a ser muy importante
pues todo lo que va a ser la propaganda, la promoción que vayan a hacer de sus plataformas electorales a través de estas redes sociales. Y pues hay que decirlo, los órganos electorales no tienen bien a bien regulado este tipo de rubros, así es que estarán suscitando una serie de inconformidades y de situaciones de las cuales seguramente estaremos dando cuenta en programas sucesivos. Así es. También estamos viendo que en el plano de lo electoral, como usted lo dice, irá a haber alguna impugnación. ¿Y ante quién tendrían que ir en estos casos si Mire usted, el problema va a ser a nivel de las redes sociales? sí, en efecto, los órganos electorales, claro, ellos pueden aducir que les faltan ahorita todavía 3 consejeros, pero de todos modos, yo creo que no han hecho bien su trabajo. No han regulado adecuadamente este rubro y se van a encontrar con una buena cantidad de dolores de cabeza. Así es que se lo digo porque yo soy consejero electoral local, que aunque tengo un carácter suplente, pues yo he estado muy al pendiente de todas estas cuestiones y le repito, va a haber muchas campañas político-electorales desarrolladas a través de estos medios, precisamente lo que decía la doctora Mar Ríos. El presidente Obama recaudó cerca del 60% de los fondos que permitieron financiar su campaña para llegar a la presidencia a través de las redes sociales. El presidente Santos en Colombia se lo debe precisamente al uso de las redes sociales. ¿Y qué decir de la caída de los regímenes en Egipto recientemente, verdad? En Túnez y en Libia. Y pues próximamente también se habla de que países como Siria o Yemen también estarán siendo escenarios para que incluso estos regímenes hegemónicos puedan ser derrocados a través del uso de estas redes sociales como punto de inicio. Claro, en esto que asegura el doctor Telles es muy interesante reconocer cuando estamos en presencia de una protección de datos personales, que es obviamente a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y cuando estamos en presencia de redes sociales. Las campañas políticas, por ejemplo, tienen una legislación, un control de qué se puede pegar, dónde se puede pegar, no pueden poner una promoción hacia un candidato junto a un semáforo, que casi no puedes ver ni el semáforo. En la internet te permite muchas cosas. Te permite publicitar, te permite en un momento dado informar, comunicar, manejar incluso el criterio a través de convencer sin que sea visto, porque te están moviendo en el ciberespacio. Físicamente no lo ves, pero en el mundo del ciberespacio sí estás presente, muy presente, y claro, ese es un arma muy poderosa que bien manejada en la política se puede explotar. Sí, es cierto. Tenemos algunos otros temas más que abordar sobre estas fortalezas y debilidades. Sobre todo ahora nos gustaría que platicáramos las debilidades, pero antes de que continuemos con esto, ¿qué les parece si pasamos a ver un sondeo que se hizo con el público en general respecto del tema? Ahí estamos preguntando si eres usuario de las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que nos comenta el público y continuamos. Nada más del Facebook y de ahí en fuera ya. No, o sea, no me gusta usarlo mucho y casi no lo uso. Sí, de Facebook y de Twitter. No, realmente no me gusta, no les veo el caso. Se me hace que es demasiado tiempo invertido en algo tan trivial. Sí, de Facebook y Hotmail, nada más. Sí, lo soy. Pues estoy en varias. Lo que pasa que precisamente yo tengo una red ciudadana en la cual estoy comunicado con toda nuestra comunidad en colonias. Como presidente de colonia, obviamente me interesa estar enterado de todo lo que están a mi alrededor. No, fíjese que no tengo computadora ni nada de eso. Sí, utilizo Facebook y Twitter igual. Sí, Facebook nada más, lo único. Muy poco, de Facebook. Sí, de Facebook, sí. Ajá, nada más tengo Facebook. Bueno, agradecemos que continúen con nosotros y vamos a continuar con el tema para abundar un poquito más sobre estas fortalezas que tienen las redes sociales. Doctora, al parecer, en cuanto a la educación, y usted experta en el tema por ser la titular de un área en este sentido, una de las fortalezas es la educación. ¿Nos pudiera abundar un poco más sobre las redes sociales, la educación? Claro.
Claro, la enseñanza tiene un cambio cuando aparece la famosa era digital. Al aparecer la era digital se empiezan a abrir 3 posibilidades, que es, como ya lo indiqué, el e-learning, que es el online y la Open University. Entonces, estos 3 conceptos, obviamente uno arranca en Inglaterra, el otro ya arranca con más evolución tecnológica en Estados Unidos, y entrando a la sociedad del conocimiento, en las nuevas tecnologías de la información, vienen a fortalecer la comunicación, las redes sociales. Si ustedes observan, los alumnos que se encuentran en línea han creado a través del Facebook una comunicación, no importa en qué sedes estén. Ellos pueden estar en Mazatlán, pueden estar en Oaxaca, a través del Facebook suben fotos, se conocen, intercambian información, se citan, hacen ahí, intercambian tareas, intercambian muchos objetivos. Existen ya también a través del Facebook la posibilidad de comunicar todas las bibliotecas virtuales que hay. Ya todo el mundo tiene sitios web por mandato de ley, otros por cuestiones personales. Muchos profesionales se conocen en el mundo precisamente porque tienen un sitio web y de ahí se conectan con diversas redes sociales. ¿Por qué? Porque el mismo grupo de usuarios ha creado para fortaleza de ellos este mecanismo de comunicación. El e-learning es una forma muy efectiva para hacer llegar el conocimiento a cualquier recóndito lugar de la tierra, ¿no? Donde te encuentres, una ranchería, donde sea. Basta con que tengas una computadora en un momento dado y con eso puedes tú mismo aprender, puedes tú mismo enseñarte, puedes tú mismo intercambiar comunicación con otro ser humano. Nos comentaba el doctor Julio que ahorita en esta pausa que se hizo, que otra de las partes de la fortaleza que podemos comentar sobre las redes sociales es la libre expresión. Es correcto. Es muy importante enfatizar que actualmente 1 de cada 4 mexicanos tiene acceso a Internet. Somos más de 30 millones de internautas aquí en México, que se replica a nivel mundial, porque también 1 de cada 4 habitantes a nivel mundial tiene acceso a Internet. Pero decir que de este 100% del universo de los internautas, aproximadamente un 78-80% son adeptos a las redes sociales. Y la libre expresión es quizás uno de los elementos que más se enarbolan, sobre todo la gente joven, que es donde se estriba fundamentalmente la población usuaria de las redes sociales. Y es muy importante incluso comentarle, Lucy, que existen algunos proyectos a nivel federal, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y a nivel de congresos locales, para regular Internet como un derecho fundamental. Ya de manera reciente, la Organización de las Naciones Unidas vino a manifestar que Internet debe ser considerado como un derecho humano. Entonces estamos viendo que esto es un tema muy importante, muy delicado y que está siendo objeto de tratamiento precisamente a nivel de los legisladores, que aunque estamos ya prácticamente al final de la legislatura correspondiente, sigue habiendo mucha avidez. Yo he participado en algunos de estos foros respecto a la eventual regulación como un derecho fundamental. Y pues la gente joven fundamentalmente dice que esta libre expresión no debe verse coartada. Entonces, sí a Internet, pero con un mínimo de regulación gubernamental. Así es. ¿Querías aportar algo más, doctora? Sí, en este sentido, sobre lo que comenta el doctor Julio, se dice que regular las redes de alguna manera es quitarles esa pluralidad, ¿no? En donde antes la libertad de expresión la tenían los medios informativos y que ahora lo tienen los ciudadanos. De alguna manera se siente que regular las redes es como perder un poco de esa libertad de expresión, ¿no? Sin embargo, de alguna manera yo sí considero que hace falta una cierta regulación sobre el manejo de los datos personales. Y respecto a que es un derecho humano, el derecho a la información, pues sí, se habla ahora de los derechos humanos de la 4ª generación, ¿no? Dado que vivimos en una sociedad de la información y del uso de las tecnologías, es el derecho humano al uso de estas tecnologías, ¿no? Nada más. Sí. Me comentan que nos vamos a una pausa. Yo quiero agradecerle al público en general que continúe con nosotros. Vamos a obsequiar un libro a las primeras 5 personas que llamen y bueno, van a aparecer en la pantalla los números. Nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con ustedes y sigan con nosotros, no le cambien.
cualquier lugar y en cualquier momento, estoy en clase. Ahora todos tienen acceso a la mejor educación que se ajusta a tus tiempos y necesidades. Con educación a distancia podrás estudiar administración de empresas, economía, contaduría pública, comunicación, derecho, enfermería, informática, bibliotecología y psicología. Obtén tu título de licenciatura expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Inscríbete en epuebla.edu.mx. Educación a distancia. Secretaría de Educación Pública. Acciones que transforman. Beneficios, que te puedes comunicar con gente que hace mucho tiempo no ves, que puedes enterarte de las cosas que hacen las personas que quieres. Pues bastante, hablando honestamente, en mi época no existía esto es reciente y en la actualidad pues es muy necesario, es como una herramienta. A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, les es muy necesario, pero nosotros también. A veces nosotros por nuestra edad lo dejamos a un lado porque decimos no nos va a servir o no lo necesitamos. Pero en la actualidad es muy necesario. Es una herramienta más para la comunicación. Pues que tienes comunicación con personas que quizá no estén tan cerca de ti, mucho más fácil, que puedes enterarte de todo. Y pues ya realmente no me gustan mucho las redes sociales. Pues yo supongo que comunicarse con otras personas que estén lejos o en otro país, pero de ahí en fuera, pues yo digo que es mejor salir a platicar con tus amigos, ¿no? Y porque hay personas que se quedan ahí horas y horas y ya no salen. Es mejor, pero sí para las otras personas familiares que viven lejos es importante tener eso para comunicarse con ellos. No, muchísimo, o sea, yo lo veo con mis hijos, mis nietos y todo, pero pues yo ya soy como que de la tercera edad, no tengo acceso a eso porque me apoyo mucho en ellos. Pero veo que hacen así maravillas. Bueno, facilita mucho la comunicación con mis amistades de otra parte del mundo, por ejemplo. La verdad, o sea, beneficios en el sentido de que pues estás más en contacto con personas que a lo mejor no ves desde hace mucho tiempo, encuentras a más amigos y así, pero sí le veo muchos contras, así de que, o sea, la verdad, alguien que está en el Facebook como que se encierra ahí. Y no sé, sí cambian las personas al estar ahí. Pues realmente sí sirven mucho para mantenerse en contacto, pero ahorita el uso que se les da no se me hace el más correcto. Comunicarse con amigos de fuera, nada más, porque de ahí en fuera no encuentro otro. Pues son una forma de, pues antes que nada, contactar a otras personas y tener acceso a información inmediata, ¿no? En cualquier instante puedes saber algo que le está pasando a alguien que quieres o algo que está diciendo otra persona en cualquier lado. Gracias, muchas gracias que continúen con nosotros. Insisto en que a los primeros 5 que nos llamen, los números telefónicos están apareciendo en pantalla y los primeros 5 que nos llamen, ya sea vía telefónica o que también se comuniquen vía correo, les vamos a obsequiar el libro Cultura Jurídica, que está realizado por diversos seminarios de la Facultad de Derecho. Y bueno, en cuanto llamen, nos hacen sus cuestionamientos, les vamos a indicar que tienen ya ganado su libro y vamos a continuar. Esto es tan interesante que el tiempo se nos va cortando, pero a mí me gustaría que dijéramos a lo mejor un punto más. No sé, doctora, usted nos quería comentar algo respecto a la Corte, ¿no? Los beneficios o bondades que tienen las redes sociales con la Corte. Mira, Lucy, fíjate, nada más un comentario más acerca de las fortalezas y en este sentido sobre los beneficios que aportan las redes sociales en el ámbito jurídico, concretamente en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Desde el 2009, la Corte tiene su cuenta de Twitter y la usa para dar información que se produce, por ejemplo, de las sesiones en pleno, en tiempo real, ¿no? De manera inmediata. Por ejemplo, uno de los trending topics de Twitter fue el acuerdo plenario por el cual se disponía el inicio de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Ese Semanario Judicial de la Federación creado
creado por don Benito Juárez en 1870 y que en la actualidad puede también ya ser consultado vía internet. Yo lo veo como una de las fortalezas también de las redes sociales. Sí, creo que también la doctora quería abundarnos algún otro aspecto de la Sí, claro, yo fortaleza. quisiera resaltar 2 puntos más de la fortaleza, y es que hablando de los espacios cibernéticos, ya actualmente en la internet se cita la cibergrafía como fuente de citas bibliográficas, ¿no? Ahí se encuentra cargado. Las dependencias gubernamentales, si hacemos un estudio de sus sitios web, tienen su Facebook y tienen su Twitter. El propio presidente de la República tiene su Twitter. Entonces, este le permite tener una comunicación, un contacto directo con la ciudadanía, ¿no? De saber qué piensan, qué opinan de su gestión, de su mandato, y no tenemos ya que utilizar el correo postal o cualquier otro mecanismo para tener acceso con nuestros funcionarios. Así es. Sí, y bueno, yo creo que podríamos pasarnos varios programas diciendo las bondades, las fortalezas de las redes sociales, pero es interesante que también analicemos las debilidades, y para ello me gustaría comentarle a usted, doctor, preguntarle más bien, ¿qué es lo principal de estas debilidades que tiene las redes sociales? Claro que sí, Lucy. Con motivo de esta falta de regulación jurídica que ya se ha aludido aquí en esta mesa, se ha tratado de recurrir a la llamada autorregulación, pero en ocasiones muchas de las personas que hacen uso de estas redes sociales no se dan cuenta que pueden provocar efectos negativos hacia los derechos de otras personas. En concreto, estamos teniendo severas dificultades respecto a problemas como los llamados malware, que son spywares y también virus informáticos. También tenemos problemas en cuanto a extorsiones, en cuanto a secuestros. Tenemos también problemas en cuanto al llamado robo de identidad, que se ha regulado de manera reciente en estados como el Estado de México, en Colima, y en el Distrito Federal está regulado el tema de la usurpación de identidad. Esto es muy importante. También tenemos problemas de pornografía infantil en internet, problemas de grooming, de sexting, y el derecho tiene un compromiso muy serio con la sociedad a la cual nos debemos, y como son redes sociales, evidentemente ahí el compromiso se acentúa aún más. Entonces, tenemos una serie de manifestaciones que en su caso habría que tener muy en consideración, porque esto puede provocar efectos de orden patrimonial, de orden también al honor, pero sobre todo, en algunos casos, integridad de las personas. Otro punto, por ejemplo, de lo que decía el doctor Telles, es muy interesante, de la clasificación de los delitos. Hay delitos informáticos, delitos cibernéticos, delitos telemáticos, depende con la naturaleza, y reforzando tu comentario de que efectivamente toda esta ilicitud que se maneja en el ciberespacio, en los documentos apócrifos. Tú en un momento dado puedes mandar por medio electrónico algunos documentos, y al no tenerlos a la vista no puedes dar la fe de que efectivamente son documentos auténticos. Entonces la falsificación se da mucho en el ciberespacio, la clonación de tarjetas de crédito y sobre todo el robo de la identidad a la que refiere Julio. Eso Así es. De lo más alarmante. Si ustedes me lo permiten, antes que continuemos con en qué consiste el robo de identidad, para que lo puedan identificar más el público televidente, me gustaría pasar una pregunta que nos hace el público. Marco González, él es estudiante, él está hablando de la delegación de Álvaro Obregón, y nos dice, ¿qué opina el doctor Telles en relación a lo sucedido en Veracruz, que hasta encarcelaron a 2 tuiteros? Bueno, aquí podríamos abundar un poco sobre las debilidades y entre ello, pues, comentar este dato que nos está pidiendo Marco González. Sí. Bueno, comentarle a Marco que en efecto Twitter, al igual que Facebook, YouTube, Wikis, son un espacio de libre expresión. Sin embargo, no se pueden cometer excesos. Estas 2 personas en Veracruz dieron cuenta de que iba a suceder una serie de hechos lamentables en el puerto veracruzano, y esto evidentemente generó alarma en la población, de tal suerte que no tenían sustentada o justificada esa nota que estuvieron, ese tweet, como se conoce en el argot,
y pues fueron motivo de un encarcelamiento. Se trató de hacer una legislación al vapor, que también sería cuestionable. Habría que tener mucho cuidado en qué términos se puede legislar este tipo de rubros. Finalmente fueron excarcelados, pero es un llamado de atención para que ejerzamos libremente estas redes sociales de tal manera que puedan ser un espacio de comunicación, pero que no pueda en su momento hacerse uso para propósitos que puedan desestabilizar, que puedan alterar la seguridad pública y en su caso, ¿por qué no decirlo?, la seguridad nacional. Efectivamente, libremente y con responsabilidad, ¿no? Yo creo que hay que también hacer una campaña en ese sentido. Voy a invitarlos nuevamente para que observemos otro sondeo que se hizo al público en general, con algunas otras preguntas, y después regresamos para abundar sobre las debilidades de estas redes sociales. Los que tienen todos los sistemas de comunicación de tipo internet, que a veces hay personas que son maliciosas, ¿no? Tanto en software como en actitudes y opiniones, ¿no? No, porque si lo usan con la madurez que deben usarlo y pues con lo que el valor de todas las cosas y de la vida que uno les inculca, pero que eso es muy importante, ¿no? La base de la educación para que ellos maduren de una manera adecuada. Pues antes que nada una alienación de las relaciones, ¿no? Muy fuerte, y pues por otro lado puede llegar incluso a ser peligroso, ¿no? O sea, cuando sabes que tu información es privada y la forma en la que la gente empieza a conocerte es muy en base a este tipo de perfiles, ¿no? Como los llaman. Tú tienes una foto ideal, tienes tu información ideal y quieres dar una imagen general de lo que tú eres al resto de la gente, y así es como empiezan a configurarte en la realidad, ¿no? Ya no solamente en una página de internet, también te consideran así como una persona, y eso es terrible. Bastantes, por ejemplo, el secuestro, prostitución, porque luego hay chavitas que suben fotos así súper despampanantes. La gente a veces como que se hipnotiza mucho en ese medio y ya no salen de ahí. Se quedan horas y horas en el internet y yo creo que ya no saben ni lo que es la calle, los árboles, así. Se quedan encerrados en su casa. Pues que realmente acceden a tu información sin control, ¿no? Y realmente muchas personas tienen amigos, o sea, en el Facebook que ni siquiera conocen y que no está padre, ¿no? Creo que pierdes muchísimo el contacto real con las personas, o sea, ya no puedes hablarle a alguien para tomar un café porque puedes perfectamente hablar en Facebook Chat con ellos. Bastantes riesgos porque desinformamos a la gente, ponemos en riesgo algunas cosas. En algún momento ha llegado a haber hasta irresponsabilidad por algunas personas que se comunican por este medio y ponemos como que en alerta a que eso está bien o eso está mal o va a pasar esto. No sé, es un poquito delicado. O sea, los jóvenes a veces no miden, los niños o jóvenes no miden lo que puede pasar por medio de esta comunicación. Pues que puedes poner demasiada información en uno. He oído de gente que pone cuánto ganan sus papás y es una tontería hacer eso. Nuevamente de regreso queremos agradecer a todos aquellos que nos han estado llamando. Hay muchas llamadas, efectivamente ya se han concluido los premios, no importa, ustedes sigan llamando. Hay muchas felicitaciones para las lindas doctoras, dice aquí, para el doctor que también agradecen que haya hecho tantos comentarios. Y nos dice Francisco Ruiz, es indudable el desarrollo y ventajas de las redes sociales, sin embargo, como catedráticos de la Facultad de Derecho, podrían señalar las partes ocultas de los contratos del uso de las redes sociales. ¿Alguien de ustedes, doctores, doctora, doctor? ¿Cómo no? Mire, en el caso de Facebook, la llamada declaración de privacidad o aviso de privacidad tiene incluso más palabras que la propia Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
y se tienen ahí algunos claroscuros porque en ocasiones la información que estamos suministrando, que por cierto hay que tener mucho cuidado, escuchaban el sondeo, elementos muy importantes respecto a la información que uno pueda suministrar a nivel de datos, a nivel de imágenes, a nivel de video, etcétera, que después pueden ser motivo de un uso inadecuado, y esto lo vinculo precisamente con el tema que usted convocó antes del corte comercial, en el sentido de que esa información puede ser empleada para propósitos distintos por los cuales uno la subió. Esto se conoce coloquialmente como robo de identidad, pero entre abogados sabemos que el robo es el apoderamiento físico, una cosa mueble, de tal manera que se ha venido a tipificar como usurpación de identidad. Y quiero decirle, reiterarle que ya se ha legislado a nivel de entidades estatales, le repito, Colima, Estado de México, Distrito Federal, y las penas pueden llegar a ser hasta de 15 años de cárcel, y en su caso pueden verse agudizadas si la persona tiene conocimientos en materia de informática. Este es quizás uno de los problemas más lacerantes que nos estamos enfrentando, entre otros más que seguramente se abordarán en la mesa, y que tienen que ser objeto de una regulación porque evidentemente existe un dolo respecto al uso inadecuado de esa información que estamos subiendo. Hay que tener mucho cuidado en la información que estamos subiendo, porque en ocasiones está siendo objeto de consulta de personas que le van a dar un destino distinto, inadecuado, y no aceptemos a cualquier persona. Pareciera que queremos tener un gran número de contactos, sedicientemente amigos. Quiero decirles que en Brasil más o menos el promedio es de 370 contactos, pareciera que uno por cada día, pero no se trata de ver quién tiene más contactos, sino realmente ser selectivo de tal manera que esta información no vaya a ser motivo de un uso incorrecto. Así es. Por otro lado, el maestro Francisco González Peña le cuestiona, doctora, ¿qué pasa con la pornografía infantil? ¿Cómo se relaciona este tema con las redes sociales? Sí, claro. En un programa anterior estuvimos hablando de la trata de personas, y dentro de esto llegamos a la conclusión que de todos es sabido que anualmente más de 250 millones de dólares aproximadamente entran en este rubro. Después del tráfico de armas, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos es muy impactante. ¿Qué implica esto? Que hay que tener cuidado lo que hacen nuestros niños, nuestros jóvenes en la Internet, en las famosas redes sociales, porque a cualquiera de nosotros nos puede aparecer una invitación: hola, me llamo fulano, ¿te gustaría estar en mis contactos? ¿Te gustaría agregarte con nosotros? Y pues obviamente el adolescente, el muchacho quiere tener comunicación, pero a través de esta comunicación pueden operar unas bandas de delincuentes en donde precisamente diciéndoles a las niñas que van a hacer edecanes o que se les requiere para un audio, para una prueba, que ellas pudieran en un momento dado incluso tener una posibilidad en la televisión, ¿sí? En realidad esto se los captan para meterlos precisamente a la explotación del comercio carnal. Obviamente en el ciberespacio no se puede ver con quién va a hablar uno, si bien está el chat, el messenger, el face to face, ¿sí? En un momento dado nosotros no sabemos con quién se está comunicando el usuario de aquí y quién es el receptor del otro lado. En materia turística, ustedes saben que México tiene Cancún, tiene Acapulco como uno de los principales lugares de explotación carnal, y precisamente ahí hay paquetes turísticos de unos países como Finlandia en donde te venden precisamente el paquete con un comercio carnal con menores de edad, con niños, suben fotos, suben N cantidad de cosas, en donde ante una carencia de una regulación enfrentamos este problema. Y, perdón, complementar una cuestión muy importante. Hay otro delito, doctora Alma Ríos, que no se mencionó, que es el tráfico de órganos. Muchas de estas personas que son secuestradas, obligadas a grabar videos decadentes, muchas de las ocasiones después son cercenados, son extraídos sus órganos vitales y son vendidos. Las autoridades no nos han dado cuenta puntual de este problema, que es uno de los más graves que estamos actualmente afrontando. Tráfico de órganos que en buena medida pueden derivarse de lo que usted acaba de describir. Incluso si uno busca jurídicamente el término tráfico de órganos,
no lo tienen tal cual. Hablan de donación de órganos, trasplante de órganos, precisamente como dice el doctor Telles, ¿no? Tratan de encubrir en un momento dado, de no transparentar honestamente qué está ocurriendo en este problema. Hay que tener mucho cuidado con estas redes sociales. Guadalupe Arellano, una médico, nos dice que qué bueno que se esté tratando el tema, los pros y los contras de las redes sociales, pero ella como joven también pregunta qué se puede hacer para estos contratos, qué pueden hacer para mejorar las redes sociales, para no estar tan expuestos a los peligros y los riesgos de las redes sociales, doctora. Yo creo que aquí hay un punto muy importante que es la base de toda esta problemática. Primero, no existe un grado de conciencia suficiente por parte del adolescente, del niño o muchas veces de los adultos, del tipo de información que se puede subir, como se dice coloquialmente, se puede colgar en la red. Se comparte una información que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares clasifica como datos sensibles. Y exactamente son estos datos sensibles los que se comparten en la red. Entonces, ignoran cuál va a ser el destino de esta información, que como muy atinadamente mencionaba el doctor, esa información, una vez que es subida a la red, la empresa dueña de esta red le puede dar el uso o permitir que se le dé el uso que quiera, ¿no? Y se ceden todos los derechos de esa información, que como coloquialmente se dice es como venderle el alma al diablo, ¿no? Entonces existe por una parte un binomio que va en detrimento de los menores. Por una parte el sentido de omnipotencia que tienen los menores respecto al manejo de todas estas nuevas tecnologías, ellos lo saben todo, saben cómo se maneja, son internautas, digamos, consumados, y la otra parte del binomio está constituida por la ignorancia, vamos a decir, o el menor nivel de conocimiento, perdón, de los padres o de los adultos que en un momento dado los deben de vigilar. Entonces, ante esta situación no pueden guiarlos, no pueden acompañarlos. Hay que tener conciencia que el hecho de estar en una estructura social como son las redes sociales tiene los mismos peligros que dejar a un menor en la calle, como si dejas a un niño en la glorieta de Insurgentes a las 10 de la noche y lo ves de lejecito, saber qué lo puede pasar. O sea, los padres que no tienen un conocimiento sobre las nuevas tecnologías no pueden dar un acompañamiento, ni una guía, ni saber cómo actuar en caso de una amenaza, ¿no? Efectivamente, es muy difícil estar viendo qué es lo que pueden hacer los jóvenes, por eso los consejos que se les pueda dar. Nos queda ya muy poco tiempo y por ello me gustaría que pudiéramos ir dándole al público televidente algunas conclusiones, doctora, consejos, comentarios de su parte que pudiera abundarnos en este tema para ir concluyendo. Sí, pues en primer lugar que el avance de la tecnología en una sociedad del conocimiento nos ha permitido establecer medios para educar a aquellas gentes que no tienen la posibilidad de asistir físicamente a un lugar. Que esta educación, como lo señalé a través del e-learning, de la educación a distancia, permite en el ciberespacio actuar y sobre todo prepararse. No tiene que trasladarse el sujeto desde la comodidad de su oficina, de su casa, puede apoyarse en esta tecnología de punta que se tiene para continuar preparándose. Lo cierto es que ahorita la educación a distancia es de lo más importante y lo que promete en un futuro. Todos los seres humanos podemos estar conectados a través de lo que llamamos la educación en línea, entre otras cosas. Bien, doctora. Por su parte, doctor, ¿qué pudiera comentarnos en este sentido para darles algún consejo al público, a los jóvenes? Es muy interesante el que cuando ellos escuchan nos ponen la atención y reflexionan y vemos de acuerdo a las respuestas o preguntas que nos están haciendo que sí siguen esos consejos. Yo creo que de un especialista como usted también lo es, igual que los demás invitados, sería muy oportuno que nos diera consejos para nuestros jóvenes, para las amas de casa que estén pendientes de sus hijos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues rápidamente decirles, en cuanto a las niñas, niños y adolescentes, se puede estar al pendiente de lo que vienen desarrollando en su vida cotidiana, en este caso en las redes sociales, pero sin invadir su esfera de privacidad. Esto es muy importante. Respecto a los jóvenes, que tengan mucho cuidado. Hemos aquí enfatizado la libertad de expresión que engendra este uso de las redes sociales, pero pensemos, el grupo Anonymous,
que el 15 de septiembre bloqueó algunas páginas gubernamentales y que tiene amenazada a Facebook el 4 de noviembre y a otras instancias de que las va a paralizar y en su caso desaparecer. Bueno, en algunos de esos casos puede incidirse en excesos y esos excesos se pueden traducir en la comisión de ilícitos. Entonces, que tengamos mucho cuidado, porque hay una delgada línea entre lo que se puede y lo que no se puede o debe hacer dentro de estas redes sociales, de tal suerte que el derecho tiene la obligación de estar al pendiente de cuáles son estas manifestaciones que pueden afectar los intereses sociales, regularlos y en su caso sancionar a quienes excedan esos límites. Así es que yo invito a los amables televidentes a que sí impulsemos el uso de estas redes sociales. Me parece que es una oportunidad histórica para que seamos mejores, y quién no quiere ser mejor, pero que lo hagamos con prudencia, con responsabilidad, con un pensamiento crítico, y que podamos hacer de este quizás uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Gracias. Gracias a usted, doctor. ¿Qué nos puede concluir, doctora? ¿Qué nos puede comentar? Yo pienso que la educación es un punto muy importante. Educación no nada más de cómo funciona, de cómo navegar en Internet, sino sobre los riesgos. No se trata de satanizar las redes sociales. Yo creo que es un producto maravilloso de la inteligencia humana, pero hacer conscientes a la población en general, desde niños, jóvenes, adultos, de los riesgos que implica, y tomar en cuenta que aquí hay un punto muy importante. Una red social es exitosa en la medida que tenga un tráfico de afluencia importante. De ahí que últimamente se genere el hecho de agregar amigos, agregar, y quien tiene más amigos es más popular, ¿no? No dejarse llevar por eso, sino saber con quién se comparte la información. ¿Cómo? A través de educación. La educación para mí es el pilar fundamental de un buen manejo de las redes sociales. Sí, muchas gracias. Antes de que concluyamos, sería también oportuno que comentara, doctor, ¿las autoridades tienen registrado el número de redes sociales en México? ¿O existe alguna estadística? No, Lucy, pero sí quiero decirle que recientemente el director general del CISEN acaba de alertar sobre los problemas de ciberseguridad que pueden generarse aquí en nuestro país. Existen algunas policías cibernéticas a nivel federal y también otras a nivel estatal que le están tratando de dar seguimiento a estos ilícitos que están cometiendo en la red. Sin embargo, existe un búnker en la Avenida Constituyentes, en el subsuelo, en donde se tiene toda la información de los mexicanos con motivo del combate a la delincuencia organizada, pero que ojalá no vayan a hacer un uso indebido de esa información. Nosotros estamos confiando en las autoridades que van a hacer un uso responsable de esos datos y que no van a infringir en este caso nuestra esfera de privacidad, y que ojalá y que no tengamos inconveniencias a ese respecto. Bien, entonces sí cuentan a lo mejor con algún estudio especial sobre esto, como a lo mejor los bancos, platicábamos en otra de las ocasiones, nos quedan algunos minutitos para comentar, doctora. Los bancos cuentan con información y, como bien dice el doctor, ojalá y no hagan mal uso de este sistema, ¿no? Los datos personales están regulados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde sí se puede transparentar información, se puede hacer versión pública, siempre protegiendo precisamente los datos personales. Mientras el titular de los mismos no decida por escrito o de forma donde manifieste su voluntad de desclasificar la información y hacerla pública, esta se encuentra perfectamente protegida con un marco regulatorio de carácter jurídico bastante bien precisamente señalado. A partir del día de hoy, doctor Alma Ríos, va a tener verificativo esta semana en la Ciudad de México el encuentro mundial más importante en materia de protección de datos personales. Están las máximas autoridades en la materia y se va a seguir virtiendo algunos rubros sobre esta temática que es muy delicada. Y en efecto, archivos públicos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la otra Ley Federal de Protección de Datos Personales y Posesión de los Particulares, que tratan de regular todos estos fenómenos. Esperemos la conclusión, esperemos cuál es el pronunciamiento de las autoridades mexicanas al respecto, qué avance vamos a poder tener. Y pues sí, lamentablemente el tiempo se acabó, podríamos haber hecho más y más programas, pero quiero agradecer a todo el público que estuvo participando en esta serie, que
queremos agradecer a la Facultad de Derecho por conducto del doctor Ruperto Patiño Manfer, asimismo a la CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, este espacio que brindaron a la facultad para tener esta serie de programas. Estaremos ya en otra ocasión si es que nos vuelven a permitir estar con ustedes. Gracias a todo el público que estuvo llamando, Gloria Franco Trejo, Francisco Ruiz, la Facultad de Derecho, Mireya Loreto Victoria Corona, Fernando Tonistri León, María del Rocío Hernández, José Luis Gutiérrez Cureño, Salgado Rocha, Lucina Quirós, el señor Valencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que despedir la serie. Invitamos al público a que continúe viendo Mirador Universitario, que contiene muchos programas de mucho interés. Nos despedimos, doctora, muchas gracias. Gracias. Doctora Lupita, no sé si quieran dar un último comentario. Doctora, este es el último programa. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta serie de televisión educativa, Haz del Derecho tu Derecho, esperando cumplir con nuestra obligación desde el punto de vista académico, educativo, de precisamente alertar y sobre todo tratar con paneles de expertos como el que hoy están aquí, los compañeros, estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Hasta luego.